Jóvenes de quinto semestre, bienvenidos a su clase de Historia de nuestro tiempo. En esta clase nos vamos a referir a dos hechos muy importantes: la colonización de América y a una etapa que se llama la Reforma. La colonización de América. Las dos principales naciones navegantes era España y Portugal. Estamos hablando a finales de los años 1400. Estos dos países o naciones de esa época se van a precipitar a explorar las nuevas tierras con la intención de apoderarse de ellas. Para evitar un estallido, un conflicto o una guerra entre España y Portugal, ambos países van a buscar la conciliación a través del Papa Alejandro VI. Él en un principio va a trazar una línea alejandrina, obviamente en un mapa se va a llamar línea alejandrina, y esta misma línea va a ser modificada en el año 1493 por un tratado llamado de Tordesillas. Este tratado estipulaba que todas las tierras que estuvieran al oeste de esta línea pertenecerían a España, y lo que se hallara al oriente pertenecería a Portugal. De tal manera que este es el primer arreglo o un tratado en donde va a dividir el océano en dos partes, tanto España como Portugal. Pero el descubrimiento de América va a ser de una enorme importancia para Europa. ¿Por qué? Bueno, es que muchas plantas como el maíz, el cacao, la papaya, el tabaco, el algodón, van a ser llevadas desde el continente americano a toda Europa, y obviamente recuerden que también Europa tenía pues un intercambio comercial con lo que es Medio Oriente. Por otra parte, también los europeos aclimataron al Nuevo Mundo, a la temperatura del Nuevo Mundo, importantes cultivos, como serían los cereales. A excepción del maíz, la caña de azúcar y otros. También los europeos trajeron a América la gran mayoría de los animales domésticos. Obviamente habíamos hablado de ello. Y también trajeron nuevas técnicas más avanzadas de cultivo. Antes los indígenas nativos de América tenían el bastón sembrador, perforaban la tierra, dejaban caer 2 granitos de maíz y lo tapaban. Ya con el arado que traen los europeos, obviamente las cosechas son más abundantes y pues más fácil de cultivarlas. Llegado el momento, tanto españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, entre otras gran cantidad de personas, van a llegar a apoderarse del continente americano. Desafortunadamente, estos conquistadores van a llegar a suplir la nobleza indígena, van a someter a los indígenas, los van a poner a trabajar, y obviamente va a haber gran mortalidad. Esta mortalidad de la población nativa no solamente se debe a la explotación física que había de los conquistadores, sino también recuerden que los conquistadores trajeron enfermedades, entre ellas la principal, la viruela. Los europeos ya venían de haber sufrido la viruela, traían anticuerpos, mientras que los nativos no lo era así. Ahora bien, el segundo hecho importante al que nos referimos, conocido como la Reforma. En esta misma época en lo que los europeos estaban conquistando y apoderándose de América, en Europa, en este mismo periodo del Renacimiento, va a tener lugar con una acción llamada como la Reforma, que es un movimiento a principios del siglo XVI y va a dividir a la religión cristiana en dos grandes bloques. Los cristianos o los católicos van a seguir reconociendo la figura del Papa, perdón, mientras que
Gran parte de Europa, por no decir más de la mitad, van a volverse protestantes. Por lo tanto, esto va a traer un cisma en la religión católica y obviamente va a cambiar geopolíticamente algunos países. En 1517, esta historia comienza con un señor llamado Martín Lutero, que era un monje agustino, y va a llegar a la catedral de Wittenberg, es con doble T, y ahí va a clavar lo que se llama las 91 tesis en las que protesta, de ahí viene el nombre, contra la venta de indulgencias y algunos aspectos de las prácticas religiosas. Lutero decía que la gente que tenía dinero donaba dinero a la iglesia, a algunos sacerdotes, y ellos otorgaban perdones. Y Lutero decía que esto no se maneja así. No es cuestión de dinero, es cuestión de fe, es cuestión de tener actos. Y eso va a traer un gran conflicto contra el Papa León X, el cual pues le va a decir que se retracte, y al no hacerlo, Martín Lutero va a ser excomulgado y prácticamente condenado a muerte. Martín Lutero, ante ello, va a huir de Alemania y se va a refugiar en Wittenberg, y ahí va a traducir la Biblia que estaba en latín o en arameo al alemán. Y la intención es que la Biblia tuviera acceso a todas las personas y que le dieran la interpretación que cada uno de ellos deseara. Eso obviamente va a traer conflictos y un cisma. ¿En qué consiste este gran cisma? En que había un rey, hubo un rey, Enrique VIII, el cual se casó para buscar su heredero. Su esposa no le dio ese heredero. Acudió al Papa pidiendo el divorcio, pero el Papa se lo negó. Estaba casado por la iglesia. Entonces él encierra a su primera esposa en un castillo, se vuelve a casar, creo que se casa como 4 o 5 veces, y ninguna de sus esposas le da el heredero. Obviamente el rey pues decía y le echaba la culpa a sus esposas de no tener ese heredero, por lo que abraza la idea del protestantismo, y Martín Lutero le otorga el divorcio para poderse casar con las subsecuentes esposas, de tal manera que el rey Enrique VIII autoriza, legaliza la religión protestante en Inglaterra, y con ello pues muchos católicos que vivían en la isla van a salir huyendo, pues esto no estaban de acuerdo. Esto va a traer muchos emigrantes de la isla de Inglaterra hacia América, sobre todo América del Norte, las cuales van a comenzar a ser colonizadas. De ahí encontramos el condado de Salem, entre otros muchos, y veremos que estos católicos radicales van a comenzar a llegar al continente. La próxima clase continuaremos. Por favor, no olviden sus evidencias, síganse cuidando. Buen día.